Sede de la Cámara Electoral, Diana, porque estamos dando detalles muy importantes a través de tu unidad móvil para las elecciones del 14 de agosto. Claro, María Belén, la importancia de tener información principalmente para concientizar que el 14 de agosto las elecciones primarias son abiertas y obligatorias, así se las denomina, por lo tanto todos aquellos que estén habilitados a votar tienen que ir a hacerlo a cada uno de los centros de votación. Pero ¿qué sucede con los diferentes partidos de cara a octubre? Hay que tener en cuenta que los partidos, luego de las primarias abiertas y obligatorias, tienen que tener un piso de 1,5% de votos para luego poder acceder a octubre. Ese es como el pase para poder presentarse entonces el 23 de octubre en la otra elección. Vamos a pedirle también al secretario de la Cámara Nacional Electoral, Nicolás Lin, que nos amplíe un poco esta situación, porque hubo confusiones con algún mail que apareció sobre este tema. Efectivamente, a ver, el piso es el 1,5% de los votos válidamente emitidos. Y esto significa la suma de votos, tanto los afirmativos como los votos en blanco. No se cuentan para este cálculo los votos nulos. Hace muy poco hubo un mail dando vueltas, o sigue dando vueltas, diciendo que la gente lo que tiene que hacer para habilitar a todos los partidos es meter todas las boletas de todos los partidos. Difícilmente puedan hacerlo en la provincia de Buenos Aires por los tamaños de boletas, etcétera. Pero sin embargo, cuando hay más de una boleta en una categoría, digamos la de presidente, más de una boleta para diferentes listas o diferentes agrupaciones, ese voto es nulo. Entonces, si quieren meter más de una lista, lo que van a hacer es anular el voto. Este mail seguramente ha sido iniciado por alguna agrupación que cree no llegar al 1,5% en alguna de las categorías, y con esto lo que hace es reducir el piso, el cálculo, para llegar al piso del 1,5%. Creo sinceramente que en esta etapa donde estamos con una ley nueva y donde se le ha dado una participación a la ciudadanía para que elija candidatos dentro de los partidos políticos, malgastarla anulando un voto sería una lástima, digamos. Sí. Sí, María Belén, ya está escuchando nuevamente. Gracias, sí, Din, qué importante esta aclaración, ¿no es cierto?, a propósito de la pregunta que le formuló Diana, ¿no es cierto?, respecto de esta confusión que había, ¿no? Porque es lo mismo, a ver, pongamos el caso, ¿no es cierto?, en las últimas elecciones, por ejemplo, en el distrito de Capital Federal, si nosotros por la candidatura a jefe y vicejefe de gobierno, pongamos en la última, metíamos las dos boletas, ¿no es cierto?, o sea, se daba como nulo el voto. En este caso sería exactamente lo mismo, para hacer una extrapolación y que la gente tenga una noción del tema. Lo que estamos votando en base a precandidaturas, ¿no?, las candidaturas que se van a oficializar a partir de estas elecciones primarias del 14 de agosto para el 23 de octubre, es justamente quienes van a quedar como candidatos. Entonces votamos las categorías. ¿Cómo sería el voto? A ver, explíquenos sencillamente de lo que hay que hacer por categoría, porque nos vamos a encontrar con muchísimas boletas. Son muchas las boletas como precandidatos y allí van a pasar a candidatos. Ahora, depende mucho del distrito. Hay distritos como Provincia de Buenos Aires, efectivamente se van en algunos lugares encontrar tal vez con 30, 35 boletas, en algunos distritos de la provincia complejos. Sí. Pero, por ejemplo, en la Provincia de Buenos Aires habrá unos 17 boletas, tanto en lo que hace a las 10 categorías nacionales como algunas boletas que se están presentando por separado para categoría de diputados, y por otra parte esto de, por ejemplo, creo que es Rodríguez Saba, con 4 listas diferentes en las que van a tener que definirse cuál de las listas va a representar a ese partido, si es que llega al 1,5% sumando las 4 listas, sí, para el 23 de octubre, ¿no? Aclaremos esto también, que es el 1,5% de los votos válidamente emitidos para presidente y vice se calcula sobre todos los votos del país, pero para diputado y senador se calcula solamente sobre los votos emitidos en el distrito al que corresponde la senaduría o la diputación, ¿no? Claro, ¿se puede hacer alguna disquisición entre aquellos distritos donde ya se han elegido las autoridades que tienen que ver justamente con la autonomía de ese estado, ¿no? Como por ejemplo, ¿no es cierto?, en la ciudad de Buenos Aires ya votamos a jefe, vicejefe de gobierno de la ciudad, a los legisladores, a los jefes comunales, respecto de aquellos donde no se ha materializado ese tipo de elección. Ahí sí ha habido un desdoblamiento de elecciones, por lo cual en algunos distritos ya han dirimido la cuestión de quién es, por ejemplo, gobernador, la composición del poder legislativo y demás. ¿Escuchó?
Bueno, la pregunta formula de que hay distritos que todavía no han elegido, por ejemplo, intendentes, diputados, que allí entonces va a ser un poco más compleja. Si no entendí mal, es eso más o menos la pregunta. Bueno, sí, efectivamente, esos 4 distritos que mencioné, Buenos Aires, San Luis, San Juan y Entre Ríos, van a tener primarias simultáneas con cargos locales, lo cual es un poco más complejo porque la boleta es más larga. Con relación al resto de los distritos, en octubre seguramente va a haber más distritos que eligen cargos y ya con candidatos en forma simultánea con las generales, pero que tal vez no están eligiendo en esta etapa en precandidatos porque a nivel local no se dictó una ley de primarias simultáneas con las generales. De todas maneras, es importantísimo también recalcar que las personas lo que sí pueden hacer es cortar boleta igual que en la general. Pueden elegir una agrupación política para presidente, de una lista para diputado y de otra lista para senadores, de la misma manera que lo hace en la general. O sea que la única complejidad mayor que tiene la elección es que probablemente alguna agrupación tenga más de una lista, en la que si esa es la lista o la agrupación de la preferencia del elector, entonces tendrá que definir cuál lista. Pero en realidad las consecuencias son las que son diferentes, pero para el elector el procedimiento es parecido. Sí hay que tener en cuenta que los lugares de votación que se han utilizado para elecciones locales pueden variar respecto de la elección nacional. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires yo voto en el mismo lugar, mi mujer vota en otra escuela. Y es básicamente porque nosotros tenemos en la ley un límite de 350 electores por mesa. Y en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, perdón, tenían un límite diferente, mayor, y por ende usaron menos locales de votación y menos mesas. Creo que 350 electores por mesa también incluso puede facilitar el día de la elección, de manera tal de que la gente no se vea atosigada en las colas, etcétera, pero también requiere un esfuerzo muy grande de la justicia para conseguir mayor cantidad de escuelas, de mesas y de autoridad de mesa. Pero sí necesitamos que consulten los padrones en www.padron.gov.ar o en el 0800-999-PADRON o 7237 o mandando un SMS al 64646 con la palabra voto, espacio, número de documento, espacio M o F según el sexo, masculino o femenino. Muy bien, muchísimas gracias. No sé si le querés formular alguna otra pregunta. No, porque no había estado escuchando. Le agradecemos muchísimo a Nicolás Dini, a vos también, Diana de Glaui, por esta unidad móvil. Por supuesto que a través de C5N los vamos a ir ayudando para estas elecciones primarias del 14 de agosto, que reiteramos, son obligatorias. Seguramente a través de Infobae les podemos suministrar también un link para que ustedes ingresen directamente y sepan cuál es el lugar de votación, porque puede variar respecto de aquel donde emitieron el voto con anterioridad, si en el distrito donde ustedes están, por ejemplo, ya hubo elecciones, y que tienen que votar un precandidato, digamos que se va a convertir en candidato por cada una de las categorías que hay. El caso de presidente y vicepresidente, el caso de diputados, el caso de senadores, o sea, es uno solo porque si meten todas las boletas, digamos, se le va a anular ese voto. Muy bien, ya volvemos.